Los conserjes del turno nocturno conocen mejor que nadie los rincones más oscuros y solitarios de los edificios. Cuando todos se van a casa, ellos permanecen, enfrentando el silencio, los pasillos vacíos y, a veces, cosas que no tienen explicación. Desde sonidos que parecen venir de ningún lado, sombras que se mueven en habitaciones cerradas, hasta presencias que acechan en la oscuridad, su trabajo se convierte en una lucha constante contra el miedo. Hoy te traigo historias aterradoras vividas por conserjes durante el turno nocturno, relatos que te harán pensar dos veces antes de quedarte solo en un lugar vacío. Prepárate para conocer el lado más oscuro de un trabajo aparentemente común, porque cuando todos duermen, el verdadero terror despierta. Pasos mojados. Era 1998. Yo trabajaba como conserje en un supermercado de 24 horas en un pequeño y olvidado pueblo de Texas, un lugar donde el tiempo parecía detenerse y los días se repetían como un disco rayado. Por las noches, ese lugar era mío y yo de él. Los pasillos silenciosos, iluminados por un zumbido constante de las luces fluorescentes, se convertían en mi única compañía. Limpiaba cada rincón, enceraba los pisos hasta que brillaban y, mientras lo hacía, escuchaba el eco de mis propios pasos. Era un trabajo monótono, pero pagaba las cuentas. Todo cambió aquella noche. Había comenzado mi rutina habitual de encerado en la sección de carnicería. Era un área especialmente lúgubre. Incluso durante el día, la sangre que goteaba de las bandejas de carne y el frío punzante que emanaba de los refrigeradores me ponían incómodo, pero de noche era aún peor. Había algo en el aire, algo pesado, algo que parecía quedarse adherido a tu piel como un sudor invisible. Mientras pasaba la enceradora, vi algo por el rabillo del ojo. Una figura. Me giré rápidamente hacia los refrigeradores y ahí estaba ella. Era una mujer, delgada, con un vestido blanco que parecía haber absorbido más suciedad que tela. Estaba descalza, con los pies mojados, dejando pequeñas huellas en el suelo que acababa de limpiar. Su cabello oscuro le caía enredado sobre los hombros, y su rostro era difícil de describir. Algo en sus facciones no estaba bien. Era demasiado pálida, con los labios resecos y grietas que parecían abiertas por la fuerza. «No puedes estar aquí», le grité, tratando de sonar más firme de lo que me sentía. Ella se giró lentamente, como si cada movimiento fuera calculado. Sus ojos eran negros, completamente negros. No había pupilas, no había brillo, solo dos pozos infinitos que me devolvían la mirada. Por un segundo sentí que me succionaban, como si estuviera cayendo hacia algo sin fondo. Parpadeé, sacudí la cabeza, y cuando abrí los ojos, ella ya no estaba. Las huellas mojadas también habían desaparecido. Me quedé ahí parado, el corazón latiéndome en la garganta, convencido de que había visto algo que no podía explicar, algo que no pertenecía a este mundo. Pensé que tal vez estaba cansado. Quizás mi mente me estaba jugando una mala pasada después de tantos turnos nocturnos seguidos. Decidí no darle más importancia. Pero las noches siguientes no me dejaron olvidar. Cada madrugada, al llegar a la carnicería, escuchaba el sonido. Pasos. Pasos mojados, como si alguien caminara descalzo sobre un suelo recién fregado. No había nadie. Caminaba por los pasillos con las luces del techo parpadeando de manera irregular, revisando cada rincón. Nunca encontraba nada, pero el sonido seguía ahí, como si me siguiera a pocos metros de distancia, justo fuera de mi vista. Una madrugada, el sonido fue más fuerte. Había decidido enfrentar lo que fuera que estuviera sucediendo. Armado con una linterna y una fregona, recorrí la carnicería lentamente. Podía sentir un escalofrío que no era solo producto del aire frío de los refrigeradores. Mis manos temblaban cuando giré hacia la esquina de los congeladores. Fue entonces cuando lo vi, las huellas mojadas, frescas y relucientes bajo la luz. Formaban un camino que se adentraba más allá de los refrigeradores, hacia una puerta de servicio que casi nunca usábamos. La puerta estaba abierta, aunque yo sabía que siempre la cerraba con llave antes de empezar mi turno.
Una brisa helada me golpeó la cara cuando me acerqué y mi linterna comenzó a parpadear. En el umbral vi una sombra. No una figura completa, solo una sombra, como si alguien estuviera ahí parado pero su cuerpo no tuviera sustancia. Al apuntar con la luz, la sombra se desvaneció, pero sentí algo pasar junto a mí, algo helado, algo que no pude ver pero que dejó un vacío palpable en el aire. Desde ese momento, las cosas empeoraron. Las luces comenzaron a fallar cada noche. La temperatura en la carnicería bajaba inexplicablemente, incluso cuando los refrigeradores estaban apagados. Una vez, mientras limpiaba, escuché una risa baja y gutural, pero cuando miré alrededor, no había nadie. Otra noche, encontré el trapeador que había dejado en un rincón tirado en el suelo, cubierto de lo que parecía ser sangre. Pensé en renunciar, en dejar ese trabajo y olvidarme de todo, pero algo me retenía. Una parte de mí quería entender qué estaba pasando, aunque fuera un deseo suicida. Entonces llegó la noche en que todo cambió. Era un martes, cerca de las 3 de la mañana, la hora en que el supermercado estaba más silencioso que nunca. Estaba limpiando la sección de productos cuando escuché algo caer al suelo. Era un sonido fuerte, como si un estante entero hubiera colapsado. Me dirigí hacia la carnicería, ya con el estómago hecho un nudo. Al llegar, vi que todo estaba en su lugar. Nada había caído. Fue entonces cuando sentí una presencia detrás de mí, algo que me observaba. Me giré lentamente, y ahí estaba ella, a solo un par de metros de distancia. Sus ojos negros brillaban con una intensidad inhumana, y su sonrisa, torcida y antinatural, parecía dividirle el rostro. Intenté moverme, pero mis piernas no respondían. El aire se sentía pesado, como si una mano invisible me estuviera empujando hacia el suelo. Entonces habló, o al menos eso pensé. Era más bien un murmullo, algo incomprensible, pero que resonaba en mi cabeza como si lo gritara. Sentí que iba a desmayarme, pero en un arranque de desesperación, logré retroceder tambaleándome. Tropecé con una cubeta de agua, cayendo al suelo y mojándome por completo. La figura de la mujer seguía ahí, pero ahora parecía estar moviéndose hacia mí, flotando, con los pies apenas rozando el suelo. Cerré los ojos, esperando lo peor, pero cuando los abrí, estaba solo. La carnicería estaba vacía, y las luces parpadeaban débilmente. Esa fue mi última noche en ese lugar. Renuncié al día siguiente sin dar explicaciones. Pero los pasos mojados me persiguen. A veces, en la madrugada, cuando me despierto para ir al baño, juro que escucho el mismo sonido en mi casa. Paso tras paso, como si alguien estuviera siguiéndome, recordándome que lo que vi aquella noche no fue un sueño. Los expertos podrían decir que todo fue producto del estrés, de la soledad de los turnos nocturnos. Pero no. Yo sé lo que vi. Sé lo que sentí. Y cada vez que cierro los ojos, la veo. Su rostro pálido, sus ojos negros, su sonrisa aterradora. Ella todavía está ahí, esperando en el pasillo de los pasos mojados. Y sé que algún día volveremos a encontrarnos. La fábrica. Trabajo como conserje desde hace años. Es un trabajo solitario, especialmente durante el turno nocturno, cuando las oficinas y fábricas quedan desiertas, sumidas en un silencio que se vuelve casi opresivo. Siempre me consideré alguien práctico, no creyente en cosas sobrenaturales. Pero todo cambió aquella noche, en una fábrica vieja, olvidada por el tiempo, que parecía guardar secretos más oscuros que el hollín acumulado en sus máquinas. Había aceptado ese turno porque pagaban bien. El lugar llevaba décadas funcionando, fabricando piezas de maquinaria industrial, pero el edificio en sí era mucho más antiguo. Había historias de que durante su construcción, en los años 40, varios trabajadores murieron en accidentes y otros desaparecieron sin dejar rastro. Por supuesto, nadie habla de eso abiertamente. A mí no me importaba, un sueldo extra era todo lo que veía. Pero esa madrugada aprendí que hay cosas que el dinero no puede comprar, la paz mental, por ejemplo,
y la capacidad de volver a dormir sin ver sombras en cada rincón. Esa noche llegué a las 11, como siempre. La rutina era simple: barrer, trapear, vaciar basureros y limpiar las máquinas de la línea de ensamblaje. En el turno nocturno, el único sonido que me acompañaba era el zumbido de las lámparas fluorescentes y, a veces, el eco de mi escoba al rozar el concreto. Las primeras horas transcurrieron sin incidentes, pero cerca de las 2 de la madrugada todo empezó a cambiar. Recuerdo estar limpiando una de las máquinas más grandes, cubierta de grasa y polvo. De repente, el aire en la sala pareció volverse más frío, algo inusual porque el lugar era caluroso, casi sofocante. Pensé que tal vez alguien había dejado una puerta abierta, pero cuando levanté la vista, todas estaban cerradas. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda, como si algo invisible me estuviera observando. Traté de ignorarlo y seguí trabajando. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. Una sombra enorme, al final del pasillo. No era una sombra común, como las que proyectan las lámparas. Era más densa, como si tuviera sustancia. Estaba inmóvil, demasiado alta para ser una persona, casi alcanzaba el techo. Me quedé paralizado, sin saber si debía gritar o correr. Y luego se movió. No caminó, simplemente se deslizó hacia un costado, perdiéndose detrás de una de las máquinas. El frío en el aire se intensificó y empecé a escuchar un leve zumbido en los oídos, como si algo quisiera hablarme pero no pudiera articular palabras. Por supuesto, pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Tal vez estaba cansado. Tal vez el aislamiento y las historias que había oído de mis compañeros estaban afectando mi juicio. Decidí continuar, obligándome a pensar en otras cosas. Pero ese lugar no iba a dejarme en paz tan fácilmente. Mientras limpiaba otra máquina, escuché un golpe fuerte detrás de mí, como si algo pesado hubiera caído al suelo. Me giré rápidamente, pero no había nada. Ni siquiera una herramienta fuera de lugar. El silencio volvió, pero ahora tenía un matiz extraño, pesado, como si el aire estuviera cargado de electricidad. Fue entonces cuando escuché el primer susurro. «Vete». La palabra era apenas audible, pero clara como el agua. Provenía del fondo de la sala, donde las sombras eran más densas. Mi piel se erizó al instante y mi corazón empezó a latir con fuerza. Estaba seguro de que no había nadie más en el edificio. Intenté convencerme de que era el ruido del viento o algún fallo en las máquinas. Pero algo dentro de mí sabía que no era eso. Sabía que no estaba solo. No sé cómo encontré el valor para seguir trabajando, pero lo hice. Quizás porque no quería que nadie pensara que estaba perdiendo la cabeza. Me moví hacia el otro extremo del pasillo, tratando de evitar las zonas más oscuras. Cada vez que pasaba cerca de una máquina grande, sentía que algo se escondía detrás, observándome. Varias veces giré la cabeza rápidamente, esperando sorprender a alguien, pero nunca vi nada. Solo sombras que parecían moverse fuera del alcance de mi vista. Finalmente, decidí que ya era suficiente. Apenas había terminado la mitad de mi tarea, pero algo en mi interior me gritaba que saliera de ahí. Tomé mis cosas y me dirigí a la puerta principal. Pero justo cuando iba a salir, escuché otro sonido. Esta vez fue un grito. Un grito ahogado, como si alguien estuviera atrapado en alguna parte, pidiendo ayuda. Mi instinto me decía que no debía volver, que simplemente debía ignorarlo e irme. Pero contra toda lógica, caminé de regreso, siguiendo el sonido. El grito venía del cuarto de almacenamiento, un lugar que rara vez necesitaba limpiar. Al abrir la puerta, el aire helado me golpeó de lleno, mucho más frío que antes. Dentro, las estanterías estaban cubiertas de polvo y el olor a humedad era abrumador. Pero lo peor fue lo que vi en el centro del cuarto. Había marcas en el suelo, como si alguien hubiera arañado el concreto con uñas, formando surcos profundos. Alrededor de las marcas había manchas oscuras, como si alguien hubiera derramado aceite o algo más espeso. No había nadie en la sala, pero el grito seguía resonando en mis oídos, como un eco que no podía ser real. Fue entonces cuando lo vi de nuevo. La sombra estaba allí,
más cerca que antes. Esta vez no se movió. Solo se quedó quieta, observándome desde un rincón, como si estuviera esperando a que hiciera algo. Mi cuerpo entero temblaba. Quise correr, pero mis piernas no respondían. Y entonces habló de nuevo, esta vez más fuerte. Vete, ahora. El sonido no vino de ninguna dirección en particular, parecía estar dentro de mi cabeza, como si esa cosa estuviera comunicándose directamente conmigo. Finalmente, mi cuerpo reaccionó y salí corriendo del cuarto, dejando mis herramientas atrás. Cuando llegué a la puerta principal, estaba cerrada. La había dejado abierta, estaba seguro. Luché con la cerradura, mis manos temblaban tanto que me costaba sostener las llaves. Sentía que algo venía detrás de mí, acercándose lentamente. Finalmente, logré abrir la puerta y salí corriendo hacia mi coche. No regresé a ese lugar nunca más. Al día siguiente, llamé al supervisor y renuncié. No le di explicaciones, porque sabía que no me creerían. Más tarde me enteré de que el edificio fue clausurado meses después. Al parecer, no fui el único que experimentó cosas extrañas durante el turno nocturno. Otros conserjes también renunciaron y la empresa decidió trasladar su producción a otra fábrica. Desde entonces, he tenido pesadillas recurrentes. Siempre estoy en ese lugar, atrapado entre las máquinas, con la sombra observándome desde lejos. A veces escucho los susurros, otras veces los gritos. Y cada vez que despierto, siento el mismo frío que me invadió aquella noche. No sé qué era esa cosa, ni por qué estaba allí. Tal vez sea uno de los trabajadores que murió durante la construcción, o algo mucho más antiguo, algo que pertenece al edificio mismo. Lo único que sé es que nunca volveré a trabajar en un turno nocturno. Algunos lugares simplemente no quieren que estés allí, y yo aprendí esa lección de la manera más aterradora posible. El Hospital de Lima. Soy Beatriz y trabajo como conserje en un hospital de Lima, Perú, haciendo los turnos nocturnos que casi nadie quiere. La gente suele bromear diciendo que hay que tener nervios de acero para trabajar en un hospital de noche, pero la verdad es que nunca le presté atención a esos comentarios. Siempre he pensado que los hospitales son lugares donde la vida y la muerte coexisten, y aunque el ambiente pueda ser inquietante a veces, nunca me consideré una persona asustadiza. Pero lo que me pasó aquella madrugada cambió para siempre la forma en que veo la oscuridad y el silencio. Era una noche particularmente tranquila. No había mucho movimiento en urgencias y mis pasos resonaban en los pasillos vacíos. Ese silencio, combinado con el zumbido de las luces fluorescentes, siempre me ponía un poco nerviosa, pero nada fuera de lo común. Tenía asignada la limpieza de la sala de urgencias, una tarea rutinaria que ya hacía casi de memoria. Entré a la sala con mi carrito y comencé a limpiar, pasando el trapeador por el suelo mientras me concentraba en mis pensamientos. De pronto, lo vi. Un hombre estaba sentado en una de las camillas al fondo de la sala. No me asusté al principio, pensé que era algún paciente que había quedado esperando a que lo atendieran. Tenía el brazo izquierdo vendado y sostenía la cabeza inclinada hacia el suelo, como si estuviera en un trance o simplemente agotado. Le dije, señor, ¿necesita algo? Le traigo una enfermera. No obtuve respuesta. Me acerqué un poco, notando que su ropa estaba desaliñada, como si hubiera tenido un accidente. ¿Está bien? Puedo buscar ayuda, insistí. Pero el hombre seguía inmóvil, con esa postura extraña, como si ni siquiera hubiera escuchado mi voz. Fue entonces cuando algo en mí empezó a sentirse fuera de lugar. Era como si la temperatura en la sala hubiera descendido de golpe. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Decidí no insistir más y fui a buscar a la enfermera que estaba en el área de recepción. Cuando regresé, acompañada de la enfermera, la camilla estaba vacía. Ni rastro del hombre. Confundida, le expliqué lo que había visto, pero la enfermera me miró con una mezcla de desconcierto y escepticismo. Revisamos toda la sala, pero no había nadie. Beatriz, aquí no hay ningún paciente. Tal vez lo imaginaste.
Estas horas suelen jugarle malas pasadas a la mente, me dijo mientras intentaba tranquilizarme. No me convenció. Fui a la sala de seguridad para revisar las cámaras, necesitaba confirmar lo que había visto. Cuando revisamos las grabaciones, lo único que mostraban era a mí misma, parada al fondo de la sala, hablando al aire. La camilla donde supuestamente estaba sentado el hombre aparecía vacía todo el tiempo. La sensación de escalofrío volvió con fuerza, pero decidí no decir nada más. Me sentía avergonzada, pensando que tal vez el cansancio me estaba haciendo una mala jugada. Esa misma noche, el ambiente en el hospital se volvió más pesado. Mientras continuaba con mis labores, empecé a sentir que alguien me observaba. No importaba en qué parte del hospital estuviera, siempre tenía la sensación de que unos ojos invisibles seguían cada uno de mis movimientos. Por momentos pensaba que era pura paranoia, pero había algo más, algo que no podía ignorar. Días después, decidí comentarle a otra compañera lo que había vivido esa madrugada. Para mi sorpresa, no se rió ni me dijo que estaba loca. Me miró con seriedad y, en voz baja, me contó que no era la única que había tenido experiencias extrañas en ese hospital. Aquí han pasado cosas raras desde hace años, me dijo. Me explicó que, según los rumores, el hospital había sido construido sobre lo que antes era un cementerio y que varios trabajadores habían reportado cosas similares, apariciones fugaces, voces en los pasillos y sombras que desaparecían cuando uno se volteaba a mirar. Pese a esas historias, me forcé a pensar que debía haber alguna explicación lógica. Pero las semanas siguientes fueron una pesadilla. Una noche, mientras limpiaba los baños del área de pediatría, escuché un ruido detrás de mí. Un golpe seco, como si algo hubiera caído al suelo. Me giré rápidamente, pero no había nada. El silencio era opresivo. Apenas retomé el trapeador, el mismo ruido volvió a sonar, esta vez más fuerte y cerca de mi oído, como si algo invisible estuviera tratando de llamar mi atención. Dejé todo y salí corriendo de ahí. A partir de entonces, empecé a notar un patrón. Cada vez que trabajaba en ciertas áreas del hospital, ocurrían cosas extrañas. Las luces parpadeaban sin motivo aparente y en una ocasión escuché claramente pasos detrás de mí cuando estaba sola en un pasillo. Pero lo más aterrador ocurrió unas semanas después, cuando me tocó limpiar el depósito de equipos médicos. El depósito era una habitación estrecha y sin ventanas, iluminada por una sola bombilla que colgaba del techo. Mientras limpiaba, escuché un susurro. Era tan bajo que al principio pensé que era mi imaginación. Pero el susurro continuó, una voz débil que decía algo que no podía entender. Me quedé paralizada, con el corazón latiendo con fuerza, tratando de convencerme de que era el viento o algún ruido externo. Pero entonces la voz se hizo más clara. No decía palabras completas, sino sonidos indescifrables, como un lamento. Tomé el trapeador con fuerza y me dirigí hacia la puerta, dispuesta a salir corriendo, pero cuando intenté abrirla, estaba atascada. Aunque no tenía seguro, algo parecía estar empujándola desde el otro lado. Golpeé la puerta con todas mis fuerzas, gritando, pero nadie respondía. Fue entonces cuando la bombilla comenzó a parpadear. La luz se apagaba y encendía de forma errática, mientras el susurro se transformaba en un gemido agudo que me hizo cubrirme los oídos. Cuando finalmente la puerta cedió, corrí sin mirar atrás. Salí al pasillo, temblando y con lágrimas en los ojos. Intenté explicar lo que había pasado, pero mis compañeros me miraron con incredulidad. Nadie más parecía haber oído nada. Esa noche, pedí permiso para irme antes de terminar mi turno. Después de ese incidente, las cosas empeoraron. Mi sueño comenzó a llenarse de pesadillas. En ellas, veía al hombre de la camilla, mirándome fijamente con ojos oscuros y vacíos. Siempre estaba allí, en la misma sala de urgencias, pero esta vez me hablaba. Su voz era como un eco lejano que repetía mi nombre una y otra vez. Cada vez que me despertaba, sentía su presencia en mi habitación, como si me hubiera seguido a casa. La última noche que trabajé en ese hospital fue la peor de todas. Me tocó limpiar la sala de quirófanos, un lugar que siempre me había parecido especialmente frío. Mientras trapeaba el suelo,
escuché un ruido metálico detrás de mí. Cuando me volteé, vi que uno de los instrumentos quirúrgicos había caído al suelo. Lo recogí, pensando que quizá no estaba bien colocado, pero al darme la vuelta, sentí un soplo helado en la nuca. El miedo me paralizó. Sentí que algo estaba detrás de mí, pero no me atrevía a girarme. Entonces, lo vi reflejado en la pared de acero inoxidable frente a mí. Era el hombre de la camilla. Estaba de pie, justo detrás de mí, con el mismo brazo vendado y su cabeza inclinada hacia un lado, como si su cuello estuviera roto. Sus ojos eran completamente negros, y aunque su boca no se movía, pude escuchar claramente su voz en mi cabeza: no debiste regresar. Grité con todas mis fuerzas y corrí sin detenerme hasta llegar a la entrada principal. Dejé mi carrito y mis cosas atrás. Esa fue la última vez que puse un pie en ese hospital. Nunca regresé. Han pasado varios años desde entonces, pero aún sueño con él. No sé quién era, ni por qué me eligió a mí, pero una cosa es segura: hay lugares donde el silencio no es normal, donde las sombras no son solo sombras, y donde lo que creemos muerto nunca se ha ido del todo. Y algunas noches, cuando estoy sola en casa, siento su mirada. La niña de la pelota roja. Mi nombre es Pedro, soy guatemalteco y trabajo como conserje nocturno en un hotel antiguo. Llevo años en este oficio, acostumbrado a los silencios inquietantes, a los largos pasillos desiertos y a las luces que parpadean sin razón aparente. Sin embargo, hay cosas que ni el más experimentado de los conserjes puede prever, cosas que te marcan para siempre. Esta es mi historia, una que no sé si debería contar, porque a veces siento que al hacerlo, traigo de vuelta aquello que debería quedarse enterrado en el olvido. El hotel donde trabajo fue construido en los años 30. Sus muros cargan décadas de secretos, sus alfombras gastadas murmuran con cada paso y, durante la noche, el silencio es casi sobrenatural. A esa hora, el edificio deja de ser un lugar de tránsito y se convierte en algo vivo, como si respirara a través de sus paredes. Esa noche en particular comenzó como cualquier otra. Estaba trapeando el lobby, como de costumbre, bajo la tenue luz de las lámparas antiguas que proyectaban sombras alargadas por el suelo de baldosas. El sonido del trapeador contra las losetas era el único ruido que me acompañaba, salvo por algún que otro crujido ocasional del edificio. El reloj marcaba las 3 de la madrugada y el tiempo parecía detenerse. De repente, algo llamó mi atención. Un ligero golpeteo resonó desde las escaleras principales, como si algo rebotara suavemente contra las paredes. Al alzar la vista, la vi: una niña. Tendría unos 8 o 9 años, llevaba un vestido blanco algo anticuado y en sus manos sostenía una pelota roja. La observé en silencio mientras bajaba lentamente los escalones, con un ritmo pausado, casi irreal. Levanté la voz para decirle que no debía estar ahí, que seguramente sus padres estarían preocupados. Pero en lugar de responder, ella se detuvo en el último escalón, alzó la mirada hacia mí y dejó caer la pelota. El sonido del juguete rebotando contra las baldosas rompió el silencio de manera abrupta y, antes de que pudiera reaccionar, la niña había desaparecido. Me quedé inmóvil por un momento, tratando de racionalizar lo que acababa de ver. Quizás era hija de algún huésped, pensé. Sin embargo, cuando me acerqué para recoger la pelota, noté algo extraño: estaba fría, mucho más de lo que debería estar para un objeto en un ambiente cerrado. La dejé sobre la recepción y volví a mi tarea, tratando de convencerme de que había sido una ilusión, una jugarreta de mi mente cansada. Horas después, cuando llegó el recepcionista para el cambio de turno, mencioné lo que había visto, pensando que quizás él sabría algo. Su rostro se tornó pálido de inmediato, y con voz baja, casi como si temiera ser escuchado, me contó la historia. Esa niña no es la primera vez que alguien la ve. Murió aquí hace muchos años. Cayó por esas mismas escaleras mientras jugaba con su pelota roja. Desde entonces, aparece antes de que alguien renuncie o, algo peor. Me reí nerviosamente, intentando tomarlo como una broma, pero algo en su expresión me dejó helado.
Sus ojos estaban cargados de miedo genuino. Decidí no pensar más en el asunto, aunque la imagen de la niña y su pelota seguían rondándome. Durante las noches siguientes, comencé a sentir que algo estaba mal. Mientras limpiaba los pasillos del segundo piso, donde las habitaciones más antiguas se encontraban, el aire parecía más pesado. Las luces parpadeaban constantemente y en más de una ocasión creí escuchar risas suaves, como de un niño jugando. Al girarme, no había nadie. Una madrugada, mientras revisaba que las puertas estuvieran cerradas, sentí una corriente de aire helado pasar a mi lado. Me quedé inmóvil, escuchando. Fue entonces cuando la vi de nuevo, al final del pasillo. La misma niña, el mismo vestido y la pelota roja. Estaba de pie, mirándome fijamente. Intenté hablarle, preguntarle qué quería, pero no respondió. Dio media vuelta y comenzó a caminar hacia una de las habitaciones. La seguí, más por instinto que por decisión, pero cuando llegué, la puerta estaba cerrada con llave. Algo en mi interior me decía que no debía abrirla, así que retrocedí. Esa noche fue la primera vez que soñé con ella. En el sueño, estaba atrapado en el hotel. Las paredes se estrechaban a mi alrededor y la risa de la niña resonaba por todas partes. La pelota roja rodaba por los pasillos, siempre acercándose, siempre amenazante. Me desperté empapado en sudor, con el corazón latiendo con fuerza. Los días pasaron y la presencia de la niña se hizo más frecuente. Mis compañeros comenzaron a notar mi cambio de actitud. Me decían que parecía más pálido, distraído. Pero no podía contarles lo que realmente sucedía, porque temía que me tomaran por loco. Una noche, mientras revisaba los monitores de seguridad, vi algo que me hizo dudar de mi cordura. En la cámara del quinto piso, que siempre está cerrado por reparaciones, la niña apareció. Estaba sentada en el suelo, con la pelota entre las manos, mirándola fijamente. No pude resistir. Contra todo instinto, subí al quinto piso. Las escaleras crujieron bajo mis pies y el aire era denso, como si algo invisible me envolviera. Al llegar, el lugar estaba oscuro y el olor a humedad era penetrante. La luz de mi linterna temblaba mientras avanzaba por el pasillo. Ahí estaba ella, justo como la había visto en la cámara. Sentada al final del corredor, con la pelota en las manos. La llamé, pero no respondió. Cuando di un paso más, levantó la cabeza y sonrió. Fue una sonrisa antinatural, demasiado amplia para su pequeño rostro. La pelota comenzó a rodar hacia mí por sí sola, como si tuviera vida propia. Me quedé paralizado, incapaz de moverme. Sentí un frío que calaba hasta los huesos y las paredes parecieron cerrarse a mi alrededor. De repente, la niña se desvaneció, pero su risa siguió resonando, burlona y escalofriante. Bajé corriendo las escaleras, con el corazón latiendo desbocado. Esa misma noche, presenté mi renuncia. No podía seguir en ese lugar, no después de lo que había visto. Sin embargo, antes de que pudiera irme, algo más sucedió. Mientras recogía mis cosas en el vestidor, la pelota roja rodó hacia mis pies. La tomé, decidido a enfrentar lo que fuera que me estaba atormentando. Grité, exigiendo respuestas, pero lo único que obtuve fue un susurro detrás de mí. ¿Te vas a ir sin despedirte? Al girarme, la niña estaba allí, a solo unos pasos de distancia. Su rostro estaba demacrado, sus ojos hundidos en cuencas oscuras. Dio un paso hacia mí, y luego otro. Me quedé inmóvil, atrapado entre el pánico y la incredulidad. La luz parpadeó, y en un parpadeo, ella desapareció. Pero su risa seguía resonando en mi mente. Esa fue la última vez que la vi, pero nunca logré deshacerme de la sensación de que aún me observa. Incluso ahora, cuando estoy lejos de ese hotel, cuando intento rehacer mi vida, a veces siento que algo me sigue. Cada vez que veo una pelota roja, un escalofrío recorre mi espalda. Y por las noches, cuando el silencio se vuelve demasiado pesado, juro escuchar su risa, suave pero inconfundible, como una advertencia de que nunca realmente escapé.
La noche en la escuela. Trabajar de conserje nocturno nunca fue mi aspiración en la vida, pero las circunstancias no siempre nos permiten elegir. Fue en el invierno de 1989 cuando acepté el puesto en una vieja escuela rural en las afueras de San Miguel, El Salvador. El edificio llevaba años abandonado y, según me dijeron, estaba a punto de ser remodelado para volver a funcionar como un centro educativo. Mi labor era sencilla: limpiar, mantener el orden y asegurarme de que nadie ingresara al lugar por las noches. El día que llegué, el director del proyecto me entregó las llaves y un croquis del edificio. No era tan grande como parecía desde afuera, apenas 10 aulas, una pequeña biblioteca y un gimnasio que se usaba también como salón de eventos. No tienes que preocuparte por nada raro, me dijo entre risas, aunque su tono tenía un deje extraño, como si ocultara algo. Ignoré su comentario, convencido de que solo intentaba asustarme, y me dispuse a cumplir con mis tareas. La primera noche transcurrió sin novedad. La segunda, sin embargo, marcó el inicio de una experiencia que jamás podré borrar de mi mente. Eran cerca de las 2 de la madrugada cuando comencé a sentir un escalofrío que no podía atribuir al clima. Estaba barriendo el aula más alejada del edificio, una sala que alguna vez fue utilizada como laboratorio de ciencias. A pesar de que llevaba rato trabajando, el lugar olía a humedad y a algo más, algo metálico, como hierro oxidado. Mientras movía el escobillón por el suelo, un murmullo suave llegó a mis oídos. Levanté la cabeza, pero no vi nada. Debe ser el viento, pensé, aunque no había ventanas abiertas. Continué barriendo, pero el sonido volvió, esta vez más claro, como si alguien susurrara mi nombre desde el pasillo. Me detuve, sintiendo como un sudor frío se deslizaba por mi espalda. No era posible. No había nadie más en el edificio, yo mismo había cerrado todas las puertas al llegar. Me armé de valor y salí al pasillo con la linterna en mano. Lo único que iluminaba el corredor eran las viejas lámparas fluorescentes que parpadeaban de vez en cuando. La sensación de que algo me observaba era sofocante. Inspeccioné cada aula cercana, pero estaban vacías. Solo estoy cansado, me dije, regresando al laboratorio. Cuando volví, mi sangre se congeló. Todas las sillas que había alineado momentos antes estaban volteadas, sus patas hacia el techo. Sentí un nudo en la garganta, pero intenté racionalizarlo. Tal vez no me había fijado bien antes. Tal vez. Sin pensarlo 2 veces, comencé a acomodarlas de nuevo. Mis manos temblaban al tomar las sillas una por una, y con cada movimiento, parecía que el aire del aula se hacía más pesado. Cuando terminé, un golpe seco resonó detrás de mí. Me giré de inmediato, pero no había nadie, solo el escobillón tirado en el suelo. No recuerdo haberlo dejado así. Sin embargo, lo que realmente me hizo correr de esa aula fue lo que vi al intentar recogerlo. En el suelo, donde antes había polvo, ahora había una huella húmeda, como si alguien descalzo hubiera estado parado allí. Esa noche no dormí. No dejé el puesto porque necesitaba el dinero, pero decidí no regresar a ese laboratorio a menos que fuera absolutamente necesario. Durante las siguientes noches, me mantuve en otras áreas del edificio, intentando ignorar los crujidos y murmullos que parecían seguirme a donde fuera. Pero la escuela no iba a dejarme en paz. Una semana después, estaba limpiando la biblioteca cuando algo extraño ocurrió. Mientras pasaba el trapo por una de las mesas, sentí un susurro directo en mi oído. Esta vez no era mi nombre, sino una palabra que no entendí, algo en un idioma que jamás había escuchado. Me alejé de la mesa, asustado, y tropecé con una pila de libros que cayó al suelo. Cuando me agaché para recogerlos, vi algo que me dejó helado. En la portada de uno de los libros, un viejo manual de ciencias, alguien había dibujado un rostro. No era un dibujo cualquiera, era grotesco, con ojos negros como pozos sin fondo y una sonrisa torcida que parecía burlarse de mí. Lo tiré de inmediato y salí de la biblioteca, dejando todo como estaba. Los días pasaron, y con cada noche en ese lugar, mi estado mental empeoraba. Dormía poco y comía aún menos.
Las sombras parecían seguirme incluso fuera del trabajo, y mi familia comenzó a notar mi cambio de humor. Déjalo, me decía mi madre. Ese lugar no te hace bien. Pero yo insistía en quedarme. Quería convencerme de que todo era producto de mi imaginación. Sin embargo, lo que ocurrió la noche del 15 de diciembre me hizo replanteármelo todo. Eran las 3 de la mañana y estaba limpiando el gimnasio. El eco de mis pasos resonaba en el enorme espacio vacío. Había terminado de barrer y estaba recogiendo algunos escombros cuando escuché algo que hizo que mi corazón diera un vuelco. Un golpe, fuerte y seco, proveniente del escenario al fondo del salón. Me acerqué con cautela, linterna en mano. Al llegar, vi que el telón de terciopelo, que no se había movido en años, se balanceaba ligeramente como si alguien lo hubiera tocado. Sin pensar, corrí hacia él y lo abrí de un tirón. Detrás, solo encontré viejas cajas y algunos instrumentos musicales olvidados. Pero justo cuando iba a dar media vuelta, algo cayó desde arriba, golpeando el suelo a mis pies. Era una muñeca. Pequeña, de trapo, con los ojos bordados y el vestido desgastado. No debería haber estado allí, de eso estaba seguro. La levanté, tratando de entender de dónde había caído, pero entonces escuché un ruido que me paralizó, el sonido de pasos, lentos y pesados, subiendo las escaleras hacia el escenario. No esperé para averiguar quién o qué los hacía. Solté la muñeca y salí corriendo del gimnasio, dejando las luces encendidas y la puerta abierta de par en par. Esa fue la última noche que trabajé allí. Al día siguiente, llamé al director del proyecto y le dije que renunciaba. No me atreví a darle detalles, sabía que no me creería. Antes de entregar las llaves, hablé con un vecino de la escuela, un hombre mayor que vivía allí desde hacía décadas. Le conté lo que había vivido, esperando que me dijera que todo era una tontería, pero su reacción fue todo lo contrario. Me miró con seriedad y me dijo, esa escuela siempre estuvo maldita. Hace años, un maestro se quitó la vida en el laboratorio de ciencias. Dicen que estaba obsesionado con cosas que no debía. Desde entonces, nadie que trabaja ahí dura mucho tiempo. Su historia confirmó lo que ya sospechaba, lo que fuera que habitaba ese lugar no era algo que pudiera ser explicado racionalmente. Hasta el día de hoy, cuando cierro los ojos, puedo escuchar esos susurros. La sensación de ser observado nunca me ha abandonado del todo. Y aunque he intentado seguir adelante, cada vez que paso cerca de un edificio viejo o vacío, no puedo evitar recordar las noches en aquella escuela y preguntarme qué habría pasado si me hubiera quedado una noche más. Nunca volveré a un lugar así. Nunca. Turno de noche. Mi nombre es Rosario, tengo 39 años y llevo más de una década trabajando como conserje en un edificio de oficinas en el centro de Buenos Aires. Mi turno comienza a las 10 de la noche y termina al amanecer. Es un trabajo solitario, pero lo prefiero así. Me gusta el silencio de la noche, la calma del edificio vacío, el sonido lejano del tránsito muriendo poco a poco en la ciudad. O al menos, me gustaba. Todo cambió hace un par de meses, en una madrugada que parecía tan común como cualquier otra. Había terminado de limpiar los pasillos principales y me dirigí a la sala de juntas en el último piso. Esa sala siempre tenía un aire extraño, como si el espacio mismo cargara una especie de energía pesada. Nunca me detuve mucho a pensarlo, porque en este trabajo hay que aprender a ignorar esas sensaciones. Así que entré, encendí las luces y me puse a trabajar. Mientras pasaba un trapo húmedo sobre la larga mesa de madera oscura, algo llamó mi atención. No sé cómo describirlo, fue como una punzada en la nuca, un instinto primitivo que me obligó a mirar hacia la ventana. En el reflejo del vidrio, vi claramente a un hombre parado detrás de mí. Era alto, con un sombrero viejo que le tapaba parte del rostro. Me quedé congelada. No podía respirar, no podía pensar. Fue como si el tiempo se hubiera detenido. Con un esfuerzo que me pareció sobrehumano, giré la cabeza para enfrentar lo que sea que estuviera ahí. Pero cuando lo hice, no había nadie.
El miedo que sentí no se disipó, incluso después de cerciorarme de que estaba completamente sola en el cuarto. Terminé mi tarea lo más rápido que pude y salí de la sala con las manos temblorosas. Durante el resto de la noche, no pude dejar de mirar por encima del hombro, esperando volver a ver esa figura en cualquier momento. Pero no apareció. Pensé que quizá mi mente me había jugado una mala pasada, que era el cansancio acumulado o el reflejo de alguna sombra extraña. Me convencí de que no tenía importancia. Las noches siguientes intenté olvidarlo. Pero la sala de juntas se convirtió en un lugar que evitaba. Era inevitable entrar ahí en algún momento del turno, pero cada vez que lo hacía, una sensación sofocante se apoderaba de mí. Como si el aire estuviera más denso, como si algo invisible me observara desde algún rincón oscuro. Y luego empezó la presión. No sé cómo explicarlo. Comenzó como un leve peso en los hombros, apenas perceptible. La primera vez, pensé que era mi mochila colgando mal de mi espalda, pero no llevaba nada. Esa presión se volvió más intensa cada vez que entraba a la sala. Era como si unas manos invisibles se apoyaran en mí, pesadas, frías, inmóviles. Sentía un hormigueo que recorría mi cuello y me helaba la sangre. A veces, la sensación era tan intensa que tenía que detenerme, cerrar los ojos y respirar hondo para no salir corriendo. Una madrugada, la situación empeoró. Había terminado de aspirar la alfombra de la sala y estaba guardando los utensilios cuando escuché un sonido extraño. Era un susurro, casi imperceptible, como un murmullo que venía desde la esquina más lejana de la habitación. Apagué la aspiradora para escuchar mejor, pero el silencio era absoluto. Decidí ignorarlo, pensando que tal vez el motor del aparato había emitido algún ruido residual. Pero cuando me giré para salir de la sala, lo escuché otra vez. Esta vez, más claro. Era una voz, baja y susurrante, que decía mi nombre. Rosario. Sentí que las piernas me flaqueaban. El corazón me golpeaba el pecho como un tambor desbocado. No había nadie en la sala, pero el sonido era inconfundible. Al principio, pensé que alguien me estaba gastando una broma, pero ¿quién lo haría? El edificio estaba vacío. Mi única compañía era el guardia de seguridad y él estaba 2 pisos más abajo, en su cabina. Salí corriendo de la sala sin siquiera apagar las luces. Bajé hasta la recepción, donde encontré al guardia sentado frente a las cámaras de seguridad. Me miró sorprendido y me preguntó si estaba bien. Inventé una excusa, algo sobre sentirme mareada, y me quedé con él hasta que recuperé la calma. Desde esa noche, los sucesos extraños se volvieron más frecuentes. En varias ocasiones, al entrar a la sala de juntas, las luces parpadeaban como si algo las perturbara. Otras veces, sentía un cambio repentino en la temperatura, un frío antinatural que me hacía estremecerme incluso en pleno verano. Una vez, mientras limpiaba la mesa, vi marcas de manos en el polvo, manos grandes, más grandes de lo que sería normal. Cuando volví a mirar, habían desaparecido. Lo más aterrador ocurrió hace unas semanas. Era una noche tranquila, o al menos eso creía. Había evitado la sala de juntas hasta el último momento, pero finalmente me decidí a entrar. Tan pronto como crucé la puerta, sentí que algo estaba diferente. El aire era más denso, más pesado. Me esforcé por ignorarlo y me concentré en mi trabajo. Pero entonces, las luces se apagaron de golpe. La oscuridad era total. No podía ver nada, ni siquiera mis manos frente a mi cara. El pánico me invadió y busqué a tientas mi teléfono en el bolsillo para encender la linterna. Justo cuando iluminé la habitación, lo vi. Al otro lado de la mesa estaba la figura del hombre con el sombrero. Esta vez no era un reflejo. Estaba ahí, de pie, inmóvil, observándome. Su rostro era una sombra impenetrable, pero podía sentir su mirada fija en mí, como si perforara mi alma. Retrocedí lentamente, sin apartar la luz de él. Pero mientras lo hacía, el peso en mis hombros regresó, más fuerte que nunca. Fue como si alguien me sujetara con fuerza, inmovilizándome. Intenté gritar, pero ningún sonido salió de mi garganta.
Estaba atrapada entre el terror de lo que veía y esa sensación opresiva que me mantenía clavada al suelo. Y entonces, la figura dio un paso hacia mí. No recuerdo exactamente cómo logré salir de esa sala. Creo que mi instinto de supervivencia tomó el control. Corrí por los pasillos hasta llegar al ascensor, presionando el botón repetidamente hasta que las puertas se abrieron. Bajé al primer piso y me encerré en el cuarto de limpieza, temblando como una hoja. Pasé el resto de la noche ahí, sin atreverme a salir. Desde ese incidente, no he vuelto a la sala de juntas. De hecho, he estado considerando renunciar. Pero hay algo que me detiene, una especie de curiosidad malsana que me atormenta. ¿Quién es el hombre del sombrero? ¿Qué quiere de mí? ¿Es un fantasma, una sombra del pasado de este edificio, o algo más? No tengo respuestas, solo preguntas que me mantienen despierta por las noches. Lo que sé es esto, las sombras de este edificio no son normales. Hay algo aquí, algo que acecha en el turno nocturno, esperando el momento perfecto para mostrarse. Y yo, Rosario, no sé cuánto más podré soportarlo. El tercer piso. Mi nombre es Alberto, tengo 47 años y soy intendente en un hospital viejo ubicado en el corazón de la Ciudad de México. Llevo más de 2 décadas trabajando aquí, y aunque he presenciado cosas que muchos no creerían, siempre he encontrado una manera de racionalizarlas. Sin embargo, hay una noche en particular que no puedo olvidar. Una noche que cambió mi vida, mi percepción de este lugar y mi tranquilidad para siempre. Y por más que lo intento, no consigo sacarla de mi cabeza. Era una noche tranquila, o al menos tan tranquila como pueden serlo las noches en un hospital. Los pasillos estaban vacíos, las luces fluorescentes parpadeaban débilmente en algunos tramos y el sonido constante de los monitores cardíacos y ventiladores artificiales se filtraba desde las habitaciones ocupadas. Había terminado de limpiar el área de urgencias y subí al tercer piso con mi carrito de limpieza. Esa planta en particular siempre me ponía un poco nervioso. Llevaba años clausurada, pero por alguna razón, el administrador insistía en que debía mantenerse limpia. Decía que era por protocolo. Yo no preguntaba, solo hacía mi trabajo. El tercer piso tenía algo extraño. Desde que comencé a trabajar aquí, siempre había sentido que el aire era más frío en esa planta. En verano, cuando afuera se asfixiaba con el calor, ahí arriba uno podía ver su propio aliento. Esa noche no fue diferente. Cuando salí del elevador, el frío me golpeó de inmediato y una sensación de incomodidad recorrió mi espalda. Encendí las luces del pasillo, que parpadearon como si el sistema eléctrico no pudiera decidir si obedecerme o no. Finalmente se estabilizaron y comencé a trabajar, tratando de ignorar el eco de mis pasos sobre el suelo de linóleo. A la mitad del pasillo, mientras trapeaba, vi algo que me detuvo en seco. Una figura vestida de blanco. Una enfermera. Caminaba con pasos tranquilos hacia el fondo del pasillo, como si no se percatara de mi presencia. Al principio pensé que era alguien del personal que había decidido subir a ese piso sin motivo aparente, pero algo no cuadraba. El tercer piso estaba completamente cerrado. No había pacientes, ni camas funcionales, ni razón alguna para que alguien estuviera ahí. La figura se detuvo frente a una de las habitaciones al final del pasillo y, sin abrir la puerta, simplemente desapareció dentro. El miedo me atrapó, pero traté de convencerme de que mis ojos me habían jugado una mala pasada. Decidí seguir con mi trabajo, aunque mi respiración estaba pesada y mi pecho se sentía comprimido. Trapeé un poco más rápido, revisando el pasillo con el rabillo del ojo, buscando cualquier movimiento extraño. Mi mente intentaba buscar una explicación lógica, pero el silencio del piso no ayudaba. Era un silencio antinatural, como si el edificio estuviera conteniendo el aliento. Después de unos minutos, no pude resistir más. Algo en mí necesitaba confirmar que lo que había visto no era real, que no había nada en esa habitación. Me acerqué con el corazón latiendo con fuerza, sintiendo el frío intensificarse con cada paso.
Cuando llegué a la puerta, la empujé con cuidado. La madera crujió como si no hubiera sido tocada en años. Adentro, todo estaba cubierto de polvo. Una cama oxidada, con un colchón viejo y maltratado, se encontraba en el centro de la habitación. Sobre ella, había una bata blanca, descolorida y desgastada por el tiempo. El aire en la habitación era aún más frío que el pasillo y el olor a humedad era penetrante. Me acerqué a la cama, observando la bata. Algo en ella me resultaba extraño, como si hubiera sido dejada ahí recientemente a pesar de su estado deteriorado. Fue entonces cuando lo sentí. Un susurro, suave pero claro, justo detrás de mí: no me dejes sola otra vez. Mi sangre se heló. Giré rápidamente, pero no había nadie. La puerta seguía cerrada, y yo estaba completamente solo. Salí de la habitación tan rápido como mis piernas me lo permitieron, dejando el trapeador y el carrito de limpieza detrás. Mientras corría por el pasillo hacia el elevador, sentí que algo me seguía. No escuchaba pasos, pero esa sensación de que alguien estaba justo detrás de mí era innegable. Llegué al elevador y presioné el botón repetidamente, rogando que las puertas se abrieran. Cuando lo hicieron, entré y apreté el botón para el primer piso, mirando hacia el pasillo vacío mientras las puertas se cerraban lentamente. Antes de que se cerraran por completo, vi una sombra al final del pasillo, inmóvil, mirándome. Esa noche no pude dormir. Las palabras del susurro resonaban en mi mente una y otra vez. ¿Qué significaban? ¿Quién había hablado? Al día siguiente, intenté evitar el tercer piso, pero mi curiosidad pudo más. Decidí investigar. Pregunté a algunos compañeros de trabajo, pero la mayoría evitaba hablar del tercer piso. Finalmente, una enfermera mayor, que llevaba trabajando allí más tiempo que yo, accedió a contarme algo. Me dijo que hace años, mucho antes de que yo llegara, el tercer piso albergaba pacientes terminales. Era un lugar donde la gente iba a morir. Según ella, había una enfermera llamada Carmen que trabajaba en ese piso. Era joven, dedicada y conocida por su bondad. Pero un día, después de una jornada especialmente difícil, Carmen desapareció. Nadie supo qué ocurrió. Algunos decían que había renunciado, otros susurraban que se había quitado la vida. Lo único que encontraron fue su bata, cuidadosamente doblada sobre una cama en una de las habitaciones. Después de escuchar esa historia, mi inquietud creció. Traté de mantenerme ocupado y evitar pensar en ello, pero las noches en el hospital son largas y mi mente volvía una y otra vez a esa experiencia. Una semana después, me asignaron nuevamente la limpieza del tercer piso. No podía evitarlo. Subí con el corazón pesado, tratando de convencerme de que todo había sido producto de mi imaginación. Esta vez, mientras limpiaba, escuché pasos detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Continué, pero los pasos seguían, ahora más cerca. Mi respiración se aceleró y traté de concentrarme en mi trabajo, pero entonces escuché un llanto. Era suave, pero desgarrador, como si alguien estuviera sufriendo profundamente. Venía de la misma habitación donde había encontrado la bata. Contra mi mejor juicio, decidí investigar. Al llegar a la habitación, la puerta estaba abierta, aunque yo estaba seguro de haberla dejado cerrada la última vez. Adentro, la cama estaba exactamente como la recordaba, pero ahora había huellas en el polvo del suelo, como si alguien hubiera estado caminando descalzo. El llanto continuaba, pero no había nadie. Entonces, la puerta se cerró de golpe detrás de mí y el frío se intensificó. Mis dientes castañeteaban y el miedo me paralizó. Fue entonces cuando la vi. Una figura femenina, con una bata blanca, parada al pie de la cama. No tenía rostro, solo una sombra oscura donde deberían estar sus ojos, nariz y boca. Extendió una mano hacia mí y sentí una presión en mi pecho, como si algo invisible estuviera tratando de aplastarme. «No me dejes sola otra vez», dijo, su voz resonando en mi cabeza como un eco interminable. Cerré los ojos y grité, rezando por que todo terminara. Cuando abrí los ojos, estaba en el pasillo. No recuerdo cómo llegué allí,
pero el carrito de limpieza estaba volcado a mi lado y mi uniforme estaba empapado de sudor. Salí del tercer piso y juré no volver nunca más. Pedí a mi supervisor que me asignara a otras áreas, y aunque aceptó, no pude evitar sentir que el tercer piso seguía llamándome. A veces, cuando paso cerca del elevador, siento ese mismo frío y el susurro vuelve a mi mente. Han pasado años desde aquella noche, pero aún sueño con ese lugar. En mis pesadillas, estoy atrapado en ese pasillo, incapaz de escapar. La figura me observa desde lejos, acercándose lentamente. No importa cuánto corra, siempre me alcanza. Y cuando despierto, el eco de su voz aún resuena: no me dejes sola otra vez.